Hoy vamos a hablar de patrimonio, vamos a hablar de la Villa de Ezcaray y lo vamos a hacer con José Manuel Ramírez, que viene a presentarnos su último libro. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien. ¿Y vosotros? Bien también. Presentando su último libro que acaba de salir. Sí, efectivamente. El sábado pasado lo presenté en Ezcaray y ayer, en concreto, pues en la librería Santos Ochoa, que es el editor al mismo tiempo. La Villa de Ezcaray. Vamos a situarles. ¿Por qué la Villa de Ezcaray? ¿Por qué ha decidido escribir un libro dedicado a este municipio riojano? Bueno, Ezcaray tiene numerosos alicientes. Desde luego que sí. Hoy en día es una localidad orientada hacia el turismo y la pena era que no tenía ningún folleto ni ninguna publicación que ofrecer al turista ocasional. Entonces, en un momento determinado, yo me he casado en Ezcaray. Y yo tuve también un pajar muy bonito del siglo XVIII y una era en Turza, que es una de las aldeas de Ezcaray. Y tengo una vinculación afectiva muy fuerte con la localidad. Pero bueno, entonces me dolía que no hubiera ninguna publicación que reflejara las excelencias de toda la zona, ¿no? Y bueno, después de pensármelo mucho, me metí en archivos documentales de gran solvencia, porque para escribir una cosa hay que estar perfectamente documentado. Y bueno, unas notas, más otras notas y más otras notas, al final dije, tengo material suficiente como para hacer un libro que dé a conocer las excelencias históricas que tiene también esta villa. Y bueno, cuando terminé el libro, pues fui a los organismos que se supone que tenían que representar un poco todos estos valores y ante su silencio, la verdad es que dije, bueno, lo que no puedo hacer es pararme en estos momentos cuando ya he corrido con los gastos de la maquetación, de los viajes, de las fotos, de tal, y muchas cosas más. Claro, fui a Editorial Santos Ochoa, dije, quiero sacar esto como sea, porque vale la pena. Y bueno, el hombre fue muy receptivo y al final pues se ha hecho una realidad con este libro. ¿Es un libro que hace un recorrido histórico por Ezcaray? Sí, vamos, trata pues de todo lo que tiene que ver con el patrimonio material e inmaterial, como ahora se dice. Material, todo aquello que tiene una forma determinada. Iglesia, ermitas, puentes, fuentes, etcétera. Inmaterial, pues todo aquello que no tiene una forma externa definida. Por ejemplo, privilegios, concesión de toda una serie de fueros, ferias, etcétera. En fin, cosas de todo este tipo, ¿no? Enséñenos un poquito la portada para que la podamos ver, para que las cámaras la capten. ¿Qué tenemos en portada? ¿Qué es lo que ha decidido que tenía que ir en esa portada? ¿A quién vemos? Lógicamente la Virgen de Allende. Allende o Aliende, que también dicen los viejos papeles. Y ya sabes que en el español, no digo castellano, digo español, porque el español es un compendio de toda una serie de lenguas y castellano es el idioma que se habla solamente en Castilla. Entonces, porque en todo caso yo lo que tendría que hablar es en riojano, ¿verdad? Pues quiero decir que bueno, pues Aquende es la zona que está aquí y Allende es la zona que está allí. Y efectivamente esto se cumple en Ezcaray. Allende es justamente, está separada la zona del pueblo, del casco urbano, y en fin, son los restos, la ermita nos dice claramente que ahí hubo un antiguo poblado. Y ahí podemos, entiendo, conocer un poquito más en este libro que hoy nos ha venido a presentar José Manuel, La Villa de Ezcaray, que es un libro que ya está a la venta, que lo presentaba de manera oficial fin de semana, precisamente en Ezcaray. En Ezcaray, lógicamente. Había que presentarlo allí en Ezcaray. Lógicamente. Y ayer, bueno, hacía lo propio en Logroño y entiendo que la acogida de la gente, bien, ¿no? ¿Contento? Sí, vamos, en Ezcaray pues agotaron los ejemplares que en un principio habían enviado y ayer en Santos Ochoa la gente se interesó bastante, hasta el punto de que hubo vecinos de Ezcaray que se desplazaron a Logroño pues para presentar, en fin, para estar presentes en este acto.
¿no? José Manuel, ha sido un placer que estuviese hoy con nosotros. Gracias, enhorabuena y mucha suerte con este nuevo libro, La Villa de Ezcaray. Gracias. Gracias, José Manuel. Y esta noche, en las 7 de La Rioja, otra nueva edición, de hecho, en La Rioja, del programa conducido por nuestra compañera Montse Catalán, que va a recorrer algunas de las empresas, de las industrias de nuestra comunidad y sobre todo de las historias que hay detrás de ellas. Vamos a hablar de cómo se hacen ladrillos aquí, en La Rioja, fíjense. Hoy vamos a conocer cómo se hace un ladrillo, desde el diseño del molde hasta su producción final. Nosotros aquí lo que hacemos es, nuestro cliente nos dice, oye, yo quiero fabricar un ladrillo de esta forma. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de fabricar un molde que una vez lo lleva a su fábrica, produzca los ladrillos conforme a las especificaciones que nos ha dicho nuestro cliente. Aquí pasamos lo que es el boceto del cliente, que nos ha sido entregado pues, en un dibujo hecho a mano o en un dibujo en AutoCAD, dependiendo del cliente que sea. Y lo interesante de esto, giramos un poco el molde, lo interesante es no la salida del molde, sino cómo nosotros diseñamos toda esa maraña por donde va a fluir el barro. Más o menos un ladrillo, un molde de ladrillo medio, ¿cuánto podía costar, por ejemplo, hacerlo? Pues es que depende mucho, porque los ladrillos hay, aunque la gente no lo sepa, hay de miles de formas y de tamaños. Entonces una cosa media pues puede ser 3 semanas, 4 semanas, depende. Con el tiempo pues hemos ido creciendo poco a poco hasta alcanzar una presencia en más de 40 países, que mayoritariamente es el norte de África, prácticamente toda Europa, y luego poco a poco se está haciendo todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica. Y ahora vamos a hablar de fútbol en femenino y de cómo todavía queda mucho por luchar y mucho por trabajar en este ámbito. Y el objetivo un poco que nos planteamos en este encuentro es poder conocer desde Logroño Deporte de primera mano pues cuál es la realidad y cuáles son las necesidades que tiene el fútbol femenino en esta ciudad, en qué medida podemos apoyarles. Sí que nos interesa muchísimo también pues hablar de la situación de ese deporte que está muy masculinizado, cómo podemos incidir o cómo podemos trabajar para seguir apoyando la creación de equipos femeninos, cómo podemos también trabajar Federación y Logroño Deporte y Ayuntamiento de Logroño pues para que cada vez las juntas directivas pues cada vez haya mayor presencia de mujeres. Tenemos ya varios clubs que presiden mujeres, con lo cual también es un gran avance dentro de esta normalidad que tiene y por la que apostamos. Premiamos y valoramos al final económicamente a los clubs que tienen cierta paridad dentro de lo que son las directivas. Premiamos y valoramos también y facilitamos esa formación en igualdad, tanto para directivas como para lo que puede ser todo lo que es el tema de entrenadores y entrenadoras, y eso también lo premiamos dentro de lo que son las bases que tiene el Logroño Deporte. Pero estoy seguro que después de este encuentro y esta reunión todavía podremos seguir avanzando mucho más en materia de igualdad. En cuanto al fútbol femenino, pues es bastante importante dar visibilidad, como bien dice Rubén, a un deporte muy masculinizado, que aunque creamos que hemos avanzado, aún nos queda mucho por hacer, porque sí que es cierto que todas las ayudas que desde el Logrodeporte, la Federación o otras instituciones pueden facilitar al fútbol femenino, aún
queda un poco un cambio social que se va haciendo muy despacio. Sí, hemos crecido, el fútbol femenino cada vez hay más niñas que lo practican, pero aún necesitamos trabajar mucho. Otro de los objetivos que tenemos dentro del comité, que trabajamos mucho, aunque no se vea o la gente no lo vea, pues bueno, es poder crecer. Crecer, pero no crecer solo el número de niñas, sino crecer desde la base, que es lo importante. O sea, el crear una buena base para que a futuro pues el fútbol femenino en nuestra comunidad pues tenga una buena salud. Hay bastante presencia femenina en el fútbol en nuestra comunidad. O sea, no quizá en equipos exclusivamente femeninos, pero sí que es cierto que hay muchos clubes que tienen presencia femenina con cargos importantes. Y eso pues es un paso, pues creo que muy bueno para el fútbol femenino. Ojalá eso crezca. Y vamos a continuar en 7 Magazine. Hoy tenemos sentada con nosotras en nuestro Chester a una doctora, una investigadora. En esta semana en la que estamos hablando tanto de mujeres referentes, hoy hemos querido también que se siente con nosotros Isabel Izarbe. ¿Qué tal, Isabel? Hola, bienvenida. Bueno, ella es doctora, ella es investigadora, además de recibir el premio del IER de investigación para menores de 35 años. Enhorabuena. Muchas gracias. Y bueno, estaba comentando que precisamente en esta semana en la que estamos hablando y valorando tanto el papel de la mujer en este campo de la investigación, bueno, cada vez sí hay más mujeres, ¿no? Sí, desde luego, cada vez hay más mujeres y bueno, en mi disciplina, que son las humanidades, concretamente la historia, sí que estamos rondando más o menos la paridad, más o menos, pero aún hay disciplinas en las que la diferencia entre el número de investigadores hombres y el número de investigadoras mujeres es no abismal, pero muy llamativa. Entonces todavía hay falta mucho trabajo por hacer. Desde luego que sí. Hoy queremos hablar de esa tesis documental que nos lleva hasta San Millán. Sí, hasta San Millán en La Rioja y hasta San Millán en Aragón, que bueno, es algo que no era desconocido, ya se sabía y se había trabajado en algún momento. Lo que pasa es que hace ya muchísimo tiempo había un trabajo de Gaffier, de un volandista, es decir, un especialista en trabajar con la geografía, vidas de santos, milagros, etcétera, que sí que había tratado esta polémica, pero el tema había quedado un poquito como aparcado. Entonces, cuando yo estaba haciendo la tesis, en la que bueno, no solo he investigado sobre San Millán, he investigado sobre más monasterios, pues Santo Domingo de Silos, San Pedro de Arlanza, me encontré con bueno, esta historia sobre el debate en torno a de dónde era San Millán, si había nacido aquí en lo que hoy es La Rioja, en su momento era Castilla, o si había nacido en un pueblecito de Zaragoza, que está en la comunidad de Calatayud, que se llama Verdejo. Entonces, y ya empezando con esa historia del nombre, pues empezaron todo un debate, pero que se extiende durante siglos, desde a principios del siglo XVI hasta el siglo XIX bien entrado y casi hasta el siglo XX podríamos tratarlo. Bueno, ¿y qué tenemos que conocer, qué tenemos que saber? Esta labor investigadora, ¿hacia dónde nos tiene que guiar? Bueno, para empezar, en general, mi tesis o mi línea de investigación es la generación de memoria histórica y las identidades locales y regionales a través de las vidas de santos. En cualquier monasterio y en cualquier diócesis, al final, van a tratar precisamente de que sus santos formen parte de ese imaginario colectivo de las gentes de su alrededor. ¿Por qué? Porque les daba un prestigio, les concedía una cierta aura que les permitía mantener una posición de dominio respecto a esa sociedad, una posición privilegiada. Entonces, con cada cambio social, socioeconómico, sociopolítico, ideológico, incluso de religiosidad popular, van a ir adaptando las vidas de sus santos para poder encajar en esas nuevas ideas que tiene la gente. Un caso muy llamativo y muy conocido, además de muy estudiado, que también está en la tesis, por supuesto, es el de San Millán, precisamente, que pasa en cierto momento de ser un ermitaño que se va al monte a rezar allí solo y que se juntan una serie de personas alrededor que formarían el embrión o el origen de lo que luego será el monasterio de Suso, a ser pues el santo Matamoros, que aparece en la batalla de Simancas ayudando a Fernán González y a las tropas castellanas milagrosamente para combatir a los musulmanes. Claro,
Ese cambio se nota no solo en la literatura o en las fuentes escritas, que son con las que yo he trabajado principalmente, sino también en la iconografía. Si hoy visitamos San Millán de la Cogolla, todo está plagado de imágenes de San Millán a caballo, en su caballo blanco, con una espada flamígera, combatiendo contra los moros, exactamente igual que el Santiago Matamoros, que estamos quizás un poquito más acostumbrados a ver ya fuera del ámbito de La Rioja. ¿La creación del monasterio, por tanto, marcó un antes y un después? Bueno, a ver, todos los grandes monasterios en su creación marcan un antes y un después, sobre todo porque el monasterio durante la Edad Media y en sus orígenes va a facilitar el dominio y el control de la sociedad y del entorno en su área de influencia, es decir, para nobles, reyes, etcétera, va a ser importante también tener el favor de esos monasterios, incluso llegar a fundarlos directamente para mantener un control sobre sus posesiones y sobre esas zonas que de otra manera quizás pues no se podría dar. Es una historia no muy conocida en La Rioja, esta línea de investigación en la que tú estás trabajando. Hombre, yo creo que el debate sobre de dónde es San Millán no es muy conocido, desde luego. Si nos centramos solamente en este debate, que es bueno, una parte fundamental de mi tesis y mucho más del trabajo con el que gané el premio de Lier, es muy poco conocida, así que quizás en el entorno de San Millán o gente que ha trabajado un poquito el tema, no digo solamente historiadores, gente que ha trabajado en San Millán, etcétera, o que conoce un poquito más por dentro la historia del monasterio, sí que lo conocen o sí que han oído hablar de ello, pero en general, con la gente con la que he ido hablando, conocidos míos, amigos, compañeros, incluso otros historiadores, les comentaba el tema y les hablaba de Verdejo, en Aragón, que era donde se supone que había nacido, les hablaba de Torrelapaja, que es un pueblo que está muy cerquita, que es donde custodian lo que ellos consideran que son las reliquias de San Millán, y me decían: ¿pero qué estás diciendo? Pero que no puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, pues oye, ahí está. Esto me recuerda cuando vino Diego, que también fue otro de los ganadores del Lier, y nos desmontaba también la parte de los peces, el pan, los peces y el vino, ¿no? Bueno, pues sí. En el quinto centenario, pues esto es un poco por ahí van las cosas. Me hablabas de ese premio de Lier, ¿en qué se basaba lo que presentaste, tu propuesta? A ver, la propuesta que presenté, que como título le puse así para hacerlo un poquito más llamativo, la verdad, las cosas como son, San Millán contra San Millán, y luego de subtítulo Cómo el ermitaño de los Distercios y sus monasterios se convirtieron en un símbolo de identidad riojana, se basaba precisamente en eso, en cómo desde el origen de la leyenda de San Millán, en la Edad Media, en la tardoantigüedad más bien, hasta prácticamente nuestros días, el relato sobre el santo, sobre sus milagros, su vida, su historia, etcétera, había ido generando una especie de recuerdo colectivo que al final se convirtió en su momento en un símbolo de la identidad regional de La Rioja, en el momento en el que se estaba definiendo La Rioja como autonomía, hasta tal punto de que es allí donde se firma la primera versión del estatuto, el Estatuto de San Millán, el nombre viene de ahí, y hasta tal punto que se institucionaliza como símbolo definitivamente a través de dos hechos más recientes. Uno es la celebración constante del Día de La Rioja allí, en ese escenario, en San Millán, y otro es la celebración del Pleno del Parlamento de La Rioja, en el que se debatió finalmente el texto para la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, todavía pendiente de aprobación y de entrar en vigor, pero que bueno, está ahí ese pleno, y está de hecho en el preámbulo una mención específica a San Millán como símbolo del riojanismo. Ese era el hilo conductor de ese trabajo. Y que te sirvió desde luego el premio y el reconocimiento en este caso, en la categoría de menores de 35 años para Isabel. Ha sido un placer que estuvieses hoy con nosotros, Isabel, charlar un poquito más, conocer esa historia que nos has traído, así que gracias por haber venido hoy a 7 Magazine. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y nosotros nos vamos a ir, recuerden, esta noche a las 10 en esta casa hecho en La Rioja. Vamos a conocer cómo se hacen los ladrillos. Y ahora llega ya Punto de Encuentro, llegan ahora las noticias. Adiós, hasta mañana.